Colombia y Radio México. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Andrea. ¿Y tú cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y tenía el micrófono apagado, pero no importa, me escucharon, supongo. Hola, Lluvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal su fin de semana? Pues bien. Con estas fechas sí, que fue de recordar, de estar en familia, bueno, no sé. Creo que justamente la fecha se enlaza mucho con el tema de hoy, los niños. Sí, algo así. Pero ¿por qué se entrelazarían? Porque vamos a hablar justamente de los niños, de infancia. Sí. Bueno, salieron a pedir dulces. ¿Cómo ya se adelantaron? No sí, de hecho sí hubo muchos niños pidiendo dulce en ciertas zonas de la ciudad. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No vieron el episodio pasado, se notó. Yo soy Andrea. Yo soy Katherine. Y yo soy Lluvia. Y bienvenidos al episodio de marzo 18, 2020. 17. No, fue el 18. Fue el 18. Oh, bueno. Chequé la fecha bien. Fue marzo 18, 2020. ¿Por qué esta fecha y por qué le ponemos este título a este episodio? Pues fue el primer día, así, el inicio de la pandemia. ¿Y por qué se dio esto? Porque fue el día en que murió la primera persona por este virus. Y en este episodio hablaremos sobre la niñez, la infancia y la infancia, niñez y infantil. Son tres conceptos totalmente diferentes. Pero porque ya hablamos de los adultos, adolescentes y de la tercera edad. Pero ¿y los niños qué? ¿Dónde quedan los niños? De hecho, con estas nos surgieron varias dudas de qué está pasando con los niños en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no sé si todos tengan niños en sus casas o estén cerca de, pero ¿cómo es su educación a partir de esto y cómo lo están viviendo? Pues no sé, Andrea, la verdad es que hay muchas experiencias. Yo he escuchado bastantes experiencias con relación a lo que se está viviendo en casa. Y es que no nada más es hablar, bueno, este episodio se va a tratar de los niños, hablamos de los niños, pero creo que a todos nos ha costado mucho el hecho de estar encerrados. Incluso también lo hablamos en las clases virtuales, ¿no? Como estudiantes, a cualquier estudiante nos ha costado bastante el hecho de estar en clases a través de una pantalla. O sea, es algo muy diferente, nos ha hecho complicado, incluso a veces hasta desesperante, porque pues muchas veces, no sé si han visto el meme de que nos preocupamos ahora más por entregar la tarea que por aprender. Justamente. Entonces, imagínense los niños, si a nosotros como seres adultos, a los niños cómo no se les hará de complicado esta situación. Y más cuando es su plena etapa de aprendizaje y donde aprenden mucho por parte del cuerpo, y justamente aquí se está privando de esto. Pero bueno, antes de seguir, creo que deberíamos definir un poquito estos términos, ¿no? Para empezar, ¿qué es infancia, qué es niñez y qué es lo infantil? Y bueno, la infancia tiene que ver más con el desarrollo evolutivo, o sea, más con lo histórico, un poco por así decirlo, tiene que ver con la cultura social. Como lo vivimos, ¿no? Hablamos de, no sé, por ejemplo, si a la persona adulta le sucede hablar de un ejemplo, ¿no? Si le sucede en una ocasión hablar de su infancia, pues hablamos de eso, ¿no? De cómo. Eso sería más lo infantil. Bueno, aquí estamos terminando de aceptar la idea. Bueno, la infancia va más a todo este desarrollo un tanto más histórico. De hecho, pues también surgen los derechos de los niños. Antes no eran tan vistos. En realidad hubo una época donde el niño no se consideraba niño, sino que era un adulto pequeño y era obligado a trabajar y todo este rollo, ¿no? De hecho, cuando no querían a los niños, eran abandonados. No, los padres abandonaban a sus propios hijos. Porque justamente, como lo acaba de decir Lluvia, no eran considerados como tales, como personas importantes, sino simplemente que eran, pues, arréglatelas tú solo. Imagínense un bebé abandonado que se las arreglara solo.
Sí, Pues era no. una época muy fuerte para los niños, justamente. De hecho, si mal no recuerdo, por ahí de finales de los 80s se empezó como a establecer de que un niño no es un menor de 18 años, sino que se empezaron a tener ya como los derechos de los niños a partir de esos, como de una conversación que hubo entre la ONU, entre las Naciones Unidas. No, es en serio, entre las Naciones Unidas para decretar los derechos de los niños. Y bueno, también tiene mucho que verle el surgimiento de la pedagogía. ¿La negra? No, no. La pedagogía negra. Es que, pues, esperen, antes de que no fue despectivo, sino que se decía que antes era la pedagogía negra, la forma en la que se enseñaba y se educaba a los niños. que justamente era el castigo, el maltrato físico y todo este Pero rollo. no, a Lluvia está hablando, se está refiriendo A la pedagogía como tal, ok. Sí, a la Sí. pedagogía actual. Está bien. Y bueno, otro concepto es la niñez, que tiene que ver más que nada con el desarrollo biológico, o sea, las etapas de la vida, un poco cuando tiene que ser el Las etapas destete, del cuando empieza a desarrollo. caminar, cuando se empiezan a formar los músculos bien y todo este rollo. Sí, hablamos de pues una edad cronológica, ¿no? Cuando hablamos de niñez, hablamos de un niño pequeño, una persona pequeña. Y bueno, también está el concepto de lo infantil, que aquí creo que sí ya entra tu idea que mencionabas, Catherine, que, bueno, digo, nosotros como adultos alguna vez nos hemos sentido niños, y creo que más en esta pandemia, en este encierre, con tantas cosas que nos han comunicado de entonces tienes que lavarte las manos, entonces tienes que usar el cubrebocas, entonces esto y aquello. Entonces es como si nos estuvieran reeducando de nuevo y bueno, digo, ¿quién no se ha sentido un Exacto. poco niño? ¿Quién no se ha sentido niño? ¿Quién en su etapa adulta no nos hemos sentido niños todavía? Y sí, justamente, en realidad lo infantil nunca se despega de la adultez o cualquier otra etapa, sino que siempre hay algo de nosotros que vuelve a esas etapas previas. Yo creo que también O hemos primarias. escuchado el dicho que todos llevamos un niño dentro, ¿no? Eso va un poquito más relacionado a lo infantil, como lo comenta Lluvia. Lo mencionamos estos tres conceptos porque, pues, para que tengan una idea más Clara. de lo que son, porque a veces confundimos mucho lo de la infancia, niñez, entonces Lo infantil. lo infantil, a veces como que no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, Justamente. ya mencionado esto, pues continuemos. Y bueno, solo para recapitular un poquito así rápido, recuerden, infancia es históricamente un poco, niñez va con lo biológico y lo infantil nunca se despega de la vida en sí. Jamás. Y No. bueno, vamos a un corte y ahorita volvemos. Y volvimos. Bueno, justamente hay que tomar algo muy en cuenta en cuestión de los niños, y es que no son solo ellos, sino que los padres de familia están, bueno, no solo los padres de familia, sino quien sea el tutor de este niño, siempre va a estar involucrado, o se intenta que esté involucrado en todo momento. Pero justamente en este contexto creo que ha sido muy complicado para los padres de familia adaptarse al tener al niño siempre en casa, el intentar distraerlo con algunas cosas, ayudarle con las tareas,
tal vez muchas veces no se está acostumbrado a precisamente tenerlos tanto tiempo, sino que los dejan en la escuela, ya pasan por ellos. Y más que nada las amas de casa, ¿no? Porque muchas veces yo últimamente he escuchado mucho que a veces incluso se llegan a desesperar porque los niños pues son muy inquietos. Pero digamos que pues están tratando de adaptarse, de encontrar una nueva manera de cómo sobrellevar esto, porque pues como dice Lluvia, antes los dejaban en la escuela, en la guardería, y pues ellas se dedicaban a hacer otras actividades durante el día. Pero pues no, últimamente yo he escuchado la verdad bastante que han encontrado como desesperación, se ha llegado a la desesperación, estrés. A mí lo que me causa un poco de gracia es como escuchar a amigos y así a familiares que no querían como regresar a la escuela, pues aquellos ya habían cursado la escuela y ahora con esto de tener la educación de sus hijos en casa es retomar la escuela. Y eso es lo que me llama la atención, sí. de cómo tener a sus hijos en casa es como regresar a la escuela, porque es volver a estudiar. Es volver a estudiar porque es ayudarles, conectarlos, que buscar el canal por la tele y ponerles las clases. Sí, incluso, bueno, es que este tema también es demasiado amplio porque hay padres de familia pues que no terminaron la secundaria, por ejemplo, o la primaria. Entonces, para ellos también les han costado mucho trabajo como que encontrar una manera de ellos también ser profesoras, profesoras, buscar la manera de que ellos también pues le ayuden al aprendizaje de sus hijos, de los niños, ¿no? Justamente. Y también lo vemos así, de que no pueden o se desesperan por lo mismo, y ahí viene es que el niño es el problema porque no aprende rápido y no puede aprender solo. Pues es que espérate, o sea, tú... Es que para empezar es complicado aprender en la escuela, aun cuando van a la escuela, porque pues son niños, se distraen, quieren jugar, quieren hacer otras cosas. Obviamente al estar en casa pues es más fácil que se distraigan. Digo, también creo que nosotras ahorita en clases en línea nos distraemos más fácil. Sí, no, y eso es que nosotros tenemos la capacidad de concentrarnos más, por más tiempo. Y es que también una cuestión es que nos hemos acostumbrado mucho a nuestra vida, pues, cotidiana, por decirlo de alguna manera. Las clases presenciales es una manera de distracción. Me atrevo a decir, ¿no? Porque pues sales de la casa, el transporte, llegas y convives con tus amigos, con tus compañeros del salón, entonces hay una manera de distracción también, o sea, no te encuentras interacción social exactamente también. Entonces imagínense, si a nosotros que nos ha costado bastante, los niños a mí lo que me pasa actualmente con esta situación de clases en línea y todo esto, es que si yo no tengo la cámara prendida, ya valí. Porque se van a dormir. No es de que me vaya a dormir, es que como que se me apaga el cerebro junto con la cámara, entonces escucho como la clase, pero no estoy entendiendo nada. Y si tengo la cámara prendida, entonces me estoy forzando a estar ahí con el profesor. Pero es que ese es nuestro caso de nosotros, pero con los niños es muy diferente. Y es se puede tener la cámara prendida o pueden ponerse como los filtros y se están distrayendo con los filtros. ¿Verdad, Andrea? ¿Verdad? Y ya me lo van a echar en cara. Descubrí una nueva modalidad que ya se actualizó el Google Meet. Y ya se pueden poner filtros y todo como si fuera en Zoom. Entonces pues yo estaba... Si quieren consejos para poner fondo, acá conmigo. Díganle a Andrea. Y pues ya estaba y pues no sabía cómo quitarlo. Sabía cómo ponerlo, pero no cómo quitarlo. Entonces eso distrajo un momento al inicio de la clase a mis compañeros. Y pues yo andaba bien feliz por mi fondo. Entonces en ese fondo no me funcionó a mí porque yo me estaba distrayendo con el fondo y andaba de porque era un fondo espacial. Entonces
Entonces pues ya me vi en la obligación de buscar cómo quitarlo para centrarme y estar entendiendo las clases, porque iba a ser un Pero caos si para todo el rato lo tuviste por el libro. ¿En serio? Sí, y yo nada más veía el fondo. Ay, porque nadie me dijo. Bueno, ¿Se imaginan yo que tengo 23 años, voy volando a los 24? ¿Se imaginan un niño con un filtro en su pantallita? Va a estar peor. Tengo una prima que está en la secundaria, saludos, apenas inició la secundaria y está en clase y le dice a una de mis tías, oye tía, pásame unas galletas, voy a molestar a mis maestras, porque no pueden comer en clase. Son las mismas normas que estar en un sí, pero salón justamente es más presencial. fácil romper esas reglas estando en casa, porque pues, cómo te quitan las cosas. Y o qué como te está pueden decir. está en plena edad de la pubertad, adolescencia. Mira, yo traigo otro ejemplo. Ahorita que acabas de mencionar esto, por ejemplo, el profesor de mi sobrino les dijo, y fue así como regla fundamental, ponerse el uniforme. Ay, sí es cierto. ¿No? Ponerse el uniforme como si fueran a clase. Y les hacen ponerse como arriba, que la cámara vea y que se levante. Si les toca pants, por ejemplo, tienen que levantarse tantito el pants para que vea el profesor o el rector que trae las calcetas hasta arriba y tenis blancos, y es como de No, y aparte, otra cuestión que hace el profesor, él se enoja si apagan las cámaras. Entonces tiene todo el tiempo que estar con la cámara prendida. Bueno, digamos que eso es una manera buena, a mi percepción, de que pues los niños también sientan una parte de que están en la escuela, ¿no? Es una manera de sentir el sentimiento, la esencia de que están en un horario escolar, ¿no? Digamos que a mi parecer pues es una medida buena. Buena. Es que, a ver, están en sus casas, les hacen poner el uniforme, ¿para qué? Nada más que salgan con el escudo aquí y bueno, es que yo lo veo de una manera, como lo acabo de decir, ¿no? Del hecho de que pues sientan que están. Es que date cuenta, nosotras, ¿cuánto apuestas a que tú no te levantas una hora antes, mínimo, para tomar clase? Tú sí te la creo. No, pero no me levanto una hora, pero me levanto media hora antes, ¿no? Ay. Y apareces toda modorra así de aquí. Bueno, pues porque Bueno, uno se va aquí algo despertando. importante es la cuestión del tiempo, justamente, que Ay, sí. antes estábamos como adaptados, ya sabíamos precisamente a qué horas pararnos, cuánto tiempo nos íbamos a tardar, si nos bañábamos, si Exactamente. desayunábamos o X cosas, las cosas que teníamos que hacer temprano, cuánto tiempo era de transporte al lugar de la escuela a tu casa, o sea, ya teníamos adaptadas estas horas. Y Ya sí, teníamos para un nosotros fue tiempo. un cambio enorme, para los niños pues fue como un desfaz completo del Exacto. tiempo. Yo tengo Ya teníamos un ejemplo un muy reloj exacto cronológico integrado. y muy preciso, que es el ejemplo de mi sobrina. Pues órale. Tiene, pues espérate, ay no, qué bárbaras. Tiene Una 4 años. disculpa, Bueno, andamos en muy ese risueñas el en día de ese hoy. momento tenía 4 años mi sobrina, ahorita ya tiene 5. Pero cuando inició esto de la pandemia, ella ya tenía rutinas establecidas, ritualismo, todo. Aparte de que tenía 4 años en ese momento, tiene autismo. Y ella no va a escuela pues normal de la SEP, ella va a fundación donde le enseñan a muchas cosas y aparte les dan sus terapias y aparte va a equinoterapias y todo. De golpe se le quitó todo eso y lo único que hacía era despertarse igual a la misma hora, su reloj biológico la hacía despertarse y se quería ir. Ya estaba puesta con vestida y se ponía la mochila y ya se quería ir y ya estaba en la puerta de ya vámonos y pues era como de no vamos a salir, hoy vamos a quedarnos aquí porque te puedes enfermar, me puedo enfermar, y se le intentó explicar pero no lo entendía y
hubo un momento donde ya todos teníamos un desfase de reloj biológico, ya no dormíamos, nuestro ciclo de sueño se vio afectado porque el ciclo de mi sobrina estaba afectado, entonces ella no dormía y nosotros teníamos que turnarnos para estar con ella y tratarla de dormir y no se podía dormir, hasta que hubo un momento, pasaron como 3 meses, pero así de que no dormía, nadita, fácil, podía dormir 30 minutos al día y se volvía a despertar, y entonces estaba muy irritable, hacía mucho berrinche, lo único que ella quería era regresar a su rutina, ir a sus terapias y todo. Bueno, perdón que te interrumpan, André, perdón, es que no le gusta que le digan Andy, perdón. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No. Antes de todo esto, les iba a explicar que hubo un momento en el que ella como que asumió todo esto a partir de que empezó a jugar. Retomó el juego, retomó muchas cosas y se le empezaron a poner caricaturas que explicaban la situación de la pandemia. Ella las veía y las quería volver a ver y las quería volver a ver. Los niños tardan en aprender las cosas y por eso cuando ven una y otra vez la misma película es porque la quieren entender. En este caso ella quería ver las mismas caricaturas para entender la situación. Ya no las quería, dejó de quererlas ver, me pedía otras caricaturas, hacer otras actividades y de repente con sus juguetes empezó a hacer lo que veía en las caricaturas y ella empezó a entender que la rutina había cambiado. También me acuerdo de un ejemplo de mis vecinos. Yo por quererme separar tantito de la casa, porque pues todos juntos ya llegas a un punto donde ya no quieres estar con nadie, me subí a la azotea y pues se me hizo fácil pues asomarme pues a la casa de al lado. Y estaban dos niños, estaban los hijos de mis vecinos, estaban jugando súper tranquilos, así duraron horas, yo también viéndolos de lejitos. Y lo que me llamó la atención fue que salió su papá y trató de meterse al juego de los niños y los niños le dijeron, no, tú no, fuera, pero así súper enojados, de histéricos, ay, perdón, todos con una emoción, una ira de que su papá se quería meter a jugar y lo corrieron con una ira que dices, bueno, está bien, su papá se fue y todo. Aparentemente no había adultos, chance, y si los estaban viendo de lejos, igual que yo. Ya cuando se iban a meter a su casa y su juego iba a terminar, gritaron así todos desesperados de ¡quiero salir! ¡Ya! Y aventaron los juguetes. ¡Puf! Y eso fue lo que me llamó la atención, porque creo que estaban jugando algo para entender esta situación. Era una forma de elaborar por qué ya no están en salón de clases y por qué ahora están en su casa viendo una pantalla con un profesor. Y es que aquí entra lo que ya se me vino a la memoria lo que te iba a decir. Dale. Aquí entra justamente de cómo le explicabas o cómo le explicas a un niño lo que está sucediendo. Por ejemplo, no sé, Lluvia, si tengas algún ejemplo. Pues está la caricatura de bebés llorones, ellos explican. No, es que justamente también tiene que ver mucho en la forma en cómo se los decimos a los niños, porque, por ejemplo, a uno un tanto más pequeño, tal vez que todavía no esté introducido en el lenguaje como tal, o sea, que no entienda lo que le estamos diciendo, las palabras y todo este rollo, pues va a ser muy diferente. Y justamente creo que el sentir de los padres o del tutor o de quien sea que le está explicando la situación va a ser lo que haga sentir al niño también. O sea, todo lo que le estamos depositando, si nosotros tenemos miedo y se lo explicamos con miedo y estamos ahí medio paranoicos de que, ay, no, es que si salgo me voy a enfermar, si salgo me voy a... Entonces va a suceder lo mismo con este niño, va a de alguna forma percibir este miedo y va a seguir con este discurso de no, entonces no hay que salir, pero de una forma un tanto paranoica. Y es que justamente hay como que ya videos en las que tú se lo presentas al niño y ya es más fácil que ese niño lo entienda. Ahora, los niños también ya le dicen a sus papás, papá, ponte el cubrebocas, papá,
mi cubrebocas, ¿no? Los niños también ya traen esa idea de salir a la calle con el cubrebocas. Sí, ¿no? Sí lo he visto, sí me pasa. Entonces, no sé, los niños ya traen esta idea de que, pues, ahora con esta nueva normalidad, ya es traer necesario el cubrebocas, porque los niños ya no tampoco salen sin el cubrebocas. No, y aparte también, deja tú el cubrebocas, lo usan a veces por las figuras o por lo que tienen. Por ejemplo, mi sobrina era un fastidio hacerla que se pusiera cubrebocas mínimo para caminar a la esquina y regresarnos a la casa, y eso porque fue recomendación de su terapeuta, de que tiene que salir tantito que le dé el aire, ahora y y pues era caminar de la casa a la esquina y no se quería poner el cubrebocas hasta que le conseguimos de dinosaurios, y fue en ese momento que lo vio y no se lo Pero quería por quitar. ejemplo, ¿tú le explicaste cómo o le explicaron? Sí, se le explicó, Dani, tenemos que salir y tenemos que usar el cubrebocas, me lo voy a poner. Hice que me viera la cara, porque es también una victoria que me vea, y me puse el cubrebocas y se me quedó viendo con cara y no, y le dije póntelo, y me lo aventó, traté de ponérselo y me mordió. Entonces cuando le conseguimos los de dinosaurios, me lo quitó y vio que yo me puse mi cubrebocas, se le quedó, lo observó, lo olió y luego se lo puso. Y es que justamente, ¿no? Como que se hace más complicado el decirle a un niño qué es lo que está pasando, la manera como lo Y va a también es entender. justamente cómo lo decimos nosotros, ¿no? Si nosotros no nos sentimos cómodos con el cubrebocas y le decimos a un niño, es que póntelo, con la incomodidad que nosotros sentimos, pues va a ser lo mismo por el Sí, niño. de hecho. Si nosotros decimos o lo queremos obligar porque nos sentimos obligados, pues no va a querer tampoco. Hay que ver también desde qué posición lo estamos diciendo y de qué forma lo estamos diciendo. Justo es eso, pero es que yo me quedo como fascinada con los niños y su forma de entender las cosas, porque si una que aparentemente es adulta no lo termina de entender, los niños ya lo saben. Y es que los niños, no sé, A muchas estas veces alturas se ya lo cree saben. que no lo van a entender y que son muy mencitos o cosas así, pero no son estúpidos, o sea, sí son capaces de entender muchísimas cosas y a veces incluso mejor que nosotros. Demasiado. Sí. Y justamente creo que esto del juego que traías hace rato es muy importante y muy bonito, ya que si empezamos a tramitar también todo esto por medio del juego, este niño lo va a tomar de una forma muy diferente y no va a estar toda esta angustia ahí acumulándose, sino que va a poder liberarlo y expresarlo a través del juego, que es lo que les mencionábamos también. Dejen a sus niños jugar, y se los digo por experiencia. Ahí viene otra vez mi sobrina, pero la hemos estado dejando jugar y jugar y jugar y jugar. Sí tiene sus tiempos, se les pone un límite, porque no tampoco se trata de que toda la casa esté regada y haga que todo el día 24 Ajá. horas jugando, o sea, también se comenzó a hacer como por horarios, Uh-huh. el que jugara, y de repente ya me quería meter a sus juegos y yo andaba ahí bien jugando con ella. Se acababa su tiempo de juego y vámonos, te toca comer. Y comía. Y de cierta hora a cierta hora después de comer, o sea, por horarios. Y le ha funcionado porque ella no hablaba. Tenía un problema de lenguaje, no te decía nada. O sea, hablaba, su forma de hablar era propia. Y no era pues así el español de ahorita. Y ahorita ya hace como el intento de pedir las cosas a que yo le entienda, o que las personas con las que vivimos, o sea, la familia, le entendamos. Y ya está como queriendo aprender nuestro idioma, porque quiere salir, ya quiere como darse a entender. Y eso también del juego ayuda mucho
le está ayudando mucho a ella. Y es que y si a ella le está funcionando, imagínense cuánto le puede ayudar a un niño que no tiene autismo el jugar. Sí, y es que regresamos otra vez nuevamente a que pues se están adaptando, están buscando medidas para adaptarse, ¿no? Porque lo mencionaba Andrea, se pone tiempos para tales cosas. Ahora con esto, pues hay tiempo para jugar, hay tiempo para hacer la tarea, hay tiempo para que estés poniendo atención tras una pantalla, si es complicado, pero hay tiempo para todo, ¿no? Y es que sabemos que pues todos aprendemos de maneras súper diferentes. Imagínense si a nosotros nos ha costado mucho, pues a un niño peor. Yo creo que a un niño. Yo creo que mucho peor le está costando mucho aprender a ese niño. O tal vez no. Tal vez nosotras creemos que a los niños les cuesta trabajo entender la situación. Tal vez, no lo estoy asegurando, pero tal vez ya lo entendieron. Tal vez algunos, tal vez otros no. O sea, y es que también la manera que el hecho de un pizarrón, los niños tienen un pizarrón. Bueno, todos tenemos. Me refiero a en la escuela, supongo que deben de tener pizarrones. Me refiero al salón que tiene un pizarrón. Entonces el profesor es el que separa, explica, no sé, se me ocurre las matemáticas, ¿no? Ponerlas en el pizarrón, poner las operaciones, el que el niño también vea la manera en que el profesor está escribiendo, pero está también explicando. es muy interesante porque estas generaciones que vienen abajo saben utilizar el teléfono como no tienes idea. O sea, se adaptan muy rápido a estas tecnologías y tal vez nosotros lo veamos como, ay, es que cómo, pero ellos se sientan más cómodos. Porque pues sí, ya vienen con todo esto. Sí, estoy de pero acuerdo, también vienen ahí los problemas psicomotrices y que no puedan hacer esto y que no puedan escribir y que estoy de acuerdo con Lluvia y con Andrea, pero sí creo que es necesario es muy necesario que tengamos en cuenta el hecho de que pues el niño requiere estar en clase, sentado en una banquita, o sea, me refiero a clases presenciales, que socialice con sus demás compañeros, porque también esta cuestión de que el niño necesita sociabilizar con otros niños, jugar con otros niños. En el caso de mi sobrino, por ejemplo, él es el único niño en la casa, ¿no? Entonces a veces pues él mismo se aburre, él busca con quién jugar. Nosotros como adultos pues ya no, como que sí y no, como que sí y no jugamos con él, pero no todo el tiempo. Y entonces cuando él no estaba todavía en clases, pues él buscaba el juego, estar en interacción con otras personas, y nosotros nos aburríamos súper rápido. Hay niños, por ejemplo, tengo una sobrina que no es Dani, es otra ya mayorcita, que ella está ensimismada así, súper horrible, va bien en la escuela, pero termina clases y vámonos a las consolas, a jugar videojuegos, y de ahí no la sacas. La pandemia le vino pero anillo al dedo, porque antes, para sacarla de su casa, eran unos berrinches. Y es que aquí también creo que es importante mencionar cierta problemática social que se da mucho en México, y es que es principalmente la pobreza. Muchos no cuentan con los recursos necesarios, o entre 5 hermanos tienen que ocupar una misma computadora, y pues obviamente esto va a complicar muchísimo más el aprendizaje. Se ha cuestionado mucho esta parte. De hecho estuvieron corriendo así como en redes sociales información de cibercafés que estaban dando las horas libres para niños que llevaran su credencial con cubrebocas y gel antibacterial para que tuvieran sus clases en línea. Totalmente. Pues sí, pero igual creo que lo vemos desde un punto privilegiado de cierta forma, porque hay niños que ni siquiera hablan español. De otros pueblos, de otros estados en México, ni siquiera hablan el español, sino que hablan ciertos dialectos, y pues hay maestros de esos dialectos que les daban clases, y obviamente pues con todo esto y con la falta de recursos que hay en muchas partes,
pues son generaciones que se están quedando rezagadas de cierta manera. Sí, se ha cuestionado mucho esta parte, porque pues prácticamente los niños se están quedando a medias. O sea, es un aprendizaje siquiera... que más o menos sí se da, pero también hay mucho que se pierde ahí. Pero entonces ahí viene esto de por qué, es que también entra la crítica social donde dicen, es que por qué pongo a esforzar a mi hijo si de todos modos el gobierno los va a pasar. Justo. Es que sí. Y de hecho también me tocó escuchar en el tianguis, andaba tianguiseando, a un señor diciendo que tenía a sus hijos en escuelas privadas y que dijo, ay, ¿para qué voy a gastar a lo tonto? Mejor los meto a públicas. Y se hizo una sobrepoblación en esa escuela pública. Sí, es que justamente muchos eso. También se quedaron sin recursos económicos, sin empleo para seguir pagando una escuela privada. Entonces, las escuelas públicas pues empezaron a tener más alumnos. Una sobrepoblación sí de por sí, pero si de por sí, imagínense a las maestras con 130, 40 niños, presencial, ahora en línea, 80. Sí, nuestros profesores a veces hasta nosotras nos callan y no nos regañan porque se les va el internet porque tenemos todo prendido. Sí, justo. No, me refiero a que nos regañan porque no participamos. Porque es muy complicado. O que participamos. Exacto. De todos modos hay regaño. No siempre. Nuestros profesores no nos quieren. Pero es que también viene esto de que muchos profesores, varios, mejor dicho, quieren tener que estemos con las cámaras prendidas porque sienten que conocen cómo utilizar estos también, que fue lo que nos pasó mucho al principio, que no sabían cómo se utilizaba o cómo subir las tareas y todo. Incluso nos dijeron que tomaron cursos. Complicado. Cursos como para entender de qué iba la aplicación en donde estamos tomando clase. Ellos también dijeron, no, es que nosotros no conocemos tal tecnología, entonces nos dieron un curso primero y bueno, de ahí pues ya. Y de hecho también tuvimos como mucho soporte técnico, si lo podemos llamar así, por parte de los de administración de la universidad. Nos estuvieron ahí apoyando un montón. Muchas gracias, porque sí fue ¿a dónde le pico y cómo me uno y dónde escribo esta cosa y el link? ¿Qué? Fue nuevo. Pero creo que justamente es porque somos grupos más pequeños. Exacto. En cambio, pues justamente grupos con los enormes. Niños, sí, suelen ser grupos más grandes, pues un solo maestro. Se ha hecho esta estrategia de separar a los niños un tal día y otros tal día. Incluso también se han reducido las horas de clase. Por ejemplo, mi sobrino toma clase de 3 a 5 de la tarde o 5:30. Y por las mañanas le pasan en la televisión, como ya lo sabemos, pues tal tema para que ellos lo estudien un poco y ya después se les explique. De hecho, apenas una amiga me estaba comentando que le puso la televisión a su sobrino. Sí. Y que fue tantito, o sea, se distrajo como menos de 5 minutos y cuando regresó ya tenía las caricaturas y se quedó como, ¿qué estás haciendo? Creo que es la misma compañera. Ella es su amiga, mi compañera, nuestra amiga, amiga de la escuela, que justamente estaba platicando que su sobrino se había quedado dormido en la primera clase que tuvo. También. ¿No? Entonces imagínense. Creo que yo soy su sobrino. Es que fue la primera clase, perdón. ¿También te quedaste dormida? Es que si recordamos, yo me enfermé ese día de que se dio el decreto de que ya no salgan de sus casas. Ajá. Sí se los había comentado, sí, que me había enfermado y pues yo estaba enferma y luego quédate en tu casa y modorra y calientito el cuarto, yo iba a decir el salón. Pues me quedé dormida en mi silla. No, yo también me he quedado dormida. Aquí dice Samu Rodríguez, hola, viéndolo por otro lado, están los niños de la calle que ni preocupados o tal vez ni enterados están de este virus. O sea, sí sé por dónde vas, pero de todos modos se van a preguntar por qué traen estas cosas en la cara. Pero es que también justamente hablábamos de eso el programa pasado un poco, sobre las personas en situación de calle y toda esta situación,
Y Corra a ver el episodio pasado, ya está en YouTube. No, y justamente, pues, hay menos posibilidades simplemente de adquirir un cubrebocas, de todo este rollo. Obviamente su educación es muy diferente a la que se da en la escuela. Podría atreverme a decir que los niños no han acudido a clase todavía, o sea, todavía no tienen una educación básica, y digamos que ellos todavía no conocen el hecho de que estamos en contingencia, que se nos atravesó tal un vez virus. sí tienen noción, porque pues obviamente ven a la gente en la calle y pues dicen algo pasa, no son estúpidos. No, ¿por qué traen esto? Bueno, a eso no me refería. A eso no me refería. Pero obviamente saben que algo pasa. Pero también, como mencionábamos, ¿no? Justamente que es más difícil que alguna de estas personas se enferme, porque justamente al vivir en esta situación de calle, pues generan más defensas, tienen más cuerpo inmunológico. Realmente yo creo que por mi parte lo desconozco un poco, si se han muerto o no se han muerto personas de la calle, las pues que viven mueren personas de la calle. Pero me refiero a las personas de la calle, que están viviendo en la calle por esta contingencia, o sea, realmente desconozco si han llegado a pasar casos. Si usted que está viendo esto sabe algo, déjelo en los comentarios, por favor. Y bueno, justamente hablando de la muerte un poco, y ya acabando que pasaron tiempo casi, ayer y antier. justamente con todo esto, creo que muchas personas han perdido a personas cercanas y queridas. Y para empezar, sabemos que pues el duelo en un niño es diferente, porque no tiene todavía este concepto de la muerte bien entendido. Entonces, al estar en esta contingencia, al estar encerrados, al estar en todo este rollo, pues el perder a alguien va a ser muy diferente y muy difícil para un niño. Uh-huh. Es que ya no que venimos del fin de semana de la muerte y espérate. Pues por eso mismo sí, sale al tema. O sea, sí sale al tema, pues bueno. Pero justamente creo que esta festividad que pasó ayuda mucho a tramitar todo esto que está pasando. ¿Podrías hablar sí. con las fotos? Sí sé por dónde vas, pero puede servir, digo, como lo tramites tú, pues te sirve a ti, ¿no? O sea, si quieres hablar con fotos, pues habla con fotos. Si quieres disfrazarte o hacer una escenificación, pues hazlo, ¿no? Es lo que quería llegar, pero bueno. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. ¿Cuál tiempo? Espérate, todavía casi. tenemos ratito. Bueno, ¿qué van concluyendo? ¿Cómo así? Entrando a temas de conclusión. Quiero pues con las infancias a partir de no sé. Me quedé en blanco. Ustedes conviven más con niños, así que pues nada, por mi parte ver más cerca esto. Pues yo tengo el ejemplo claro de mi sobrino, ahí está. Sí le ha costado trabajo el hecho de adaptarse, pero gracias a su mamá, que ha estado con él apoyándolo y estaba en constante, incluso porque ella también toma clases con él. Entonces, pues gracias a ella, pues mi sobrino va como que adaptándose. Ya, mejor, sí, está bien. Pues yo creo que Ajá. Que los niños entienden más rápido que uno. A mí no me cabe mucho en la cabeza en qué momento pasamos a todo esto. Fue tan rápido que ni siquiera me dio tiempo de vivirlo. Y veo a mi sobrina, a los niños que tengo en mi familia, a los adolescentes, es como de bravo, lo están procesando mucho más rápido que yo. Bueno, yo por mi parte voy concluyendo que con todo esto dicho, hay que escuchar a los niños, porque obviamente también se angustian, obviamente saben que algo está pasando y hay que darles un espacio de escucha. Y si tú no los quieres escuchar, pues llévalos precisamente con un profesional y bríndales ese espacio que ellos también requieren,
porque aunque digas, no, luego lo va a entender o solo jugando lo va a entender, no, sino que también necesita llegar a palabrar aquello que le está sucediendo. ¿Cómo se sienten después de todo esto? Pues, ¿qué decir? Yo fui Andrea. Yo soy Caterina. Y yo. Y esto fue en Emilia Sognum. Ya vámonos. Bye. Nos vemos.